Es muy bueno estar con ustedes, por lo menos virtualmente. Me gustaría comenzar nuestra primera ocasión juntos, esta presentación sobre el matrimonio y la vida familiar, con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, que estás en el cielo, te damos gracias por hacernos en tu imagen y semejanza, varón y hembra, y nos llamas a unirnos a ti juntos en este pacto de amor. Y no solo eso, sino que nos llamas a compartir tu propia vida también. Te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, por el don y el poder del Espíritu Santo, que desciendan sobre nosotros, para sanarnos, oh Señor, de aquellas cosas quebrantadas que están en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y también para que nos santifique, para que crezcamos como resultado de nuestras debilidades y flaquezas y recibamos tu fortaleza. Entonces escúchanos en nuestra oración. Te ofrecemos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Santa María, nuestra esperanza, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mientras enfocamos nuestros corazones y nuestras mentes en el tema, el asunto del matrimonio y la vida familiar, me viene a la mente una situación embarazosa que fue compartida conmigo por un sacerdote hace años. Había reunido él a todos los niños que se habían preparado para recibir la confirmación. Él mismo los había preparado. Los padres de familia estaban ahí también, claro está. Pero el obispo también llegó a tiempo. Y entonces en la sesión que tuvo lugar antes de que comenzara la liturgia, se puso a hacerle preguntas a estos niños. Eran muy jóvenes, de segundo o tercer grado. Entonces él les hizo algunas preguntas. Entre estas preguntas, ¿qué fue lo que dijo Jesús acerca del sacramento del matrimonio? Silencio en el cuarto, hasta que una niña levantó la mano y dice, yo creo que yo me sé la respuesta. ¿Ah, sí? Sí, dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. El sacerdote le iba a decir que no, cuando el obispo dijo, oh, sí. Una revelación ciertamente embarazosa. Que sospecho esta niña aprendió de las escrituras y de sus clases de catecismo, pero también de su vida en familia. Y así es para todos nosotros. La familia es una cosa en la que nacemos y somos todos criados, y al mismo tiempo nos encontramos quebrantados. Echando la vista atrás sobre 40 años de matrimonio, 41 años, es lo que acabamos de celebrar Kimberly y yo. Entonces, en términos bíblicos, deberíamos apenas haber entrado a la tierra prometida en este último año, después de 40 años de vagar. Me atrevo a decir que nada me ha traído más satisfacción que esta amistad que he desarrollado a lo largo de los años
con mi esposa. Ella también afirma que nada le ha traído a ella mayor satisfacción que nuestra amistad. Pero sé que también puedo decir, no solo de mi parte, sino de la parte suya también, que nada nos ha traído mayor frustración con nosotros mismos y el uno con el otro. Nunca me he sentido más inadecuado, más fracasado, que lo he sentido como padre y como esposo, aprendiendo mayormente de mis errores, del pedir disculpas y al mismo tiempo perdonando. Pero no en una proporción igual, debo añadir. Y Kimberly también. Vivimos en una cultura que está derrumbándose. Y no hace falta que cite estadísticas para comprobarlo. Vivimos en una cultura donde la familia se está derrumbando. Me parece que todos tenemos las experiencias que lo comprueban también. Toda familia es un poco disfuncional, un poco más, un poco menos. Y ha sido así desde el principio. Y mientras buscamos resolverlo, tenemos que darnos cuenta de que este problema ha estado con nosotros por mucho, mucho tiempo, desde el principio. Me gustaría comenzar aquí con una cita que yo encuentro muy útil del Papa Emérito Benedicto XVI, quien reunió a los obispos en Roma hace unos 8 años para hablar sobre el matrimonio y la familia, pero más específicamente para concentrarse en la nueva evangelización. Pues, ¿cómo se relacionan esos dos temas? Nos dice, el tema del matrimonio merece una atención especial. El mensaje de la palabra de Dios podría resumirse en el libro del Génesis, mensaje reiterado por Jesús mismo. Un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y estos se hacen una sola carne. Pero esto, ¿qué nos dice a nosotros hoy? Nos pregunta. Me parece a mí que nos invita a hacernos más conscientes de una realidad que ya se conoce pero no es plenamente apreciada, que el matrimonio es el Evangelio en sí. Las buenas noticias para el mundo de hoy, sobre todo el mundo descristianizado, que es prácticamente todo el occidente. La unión de un hombre y una mujer, que se vuelven una sola carne en la caridad, en un amor fructuoso e indisoluble, nos dice, es una señal que habla acerca de Dios con fuerza y elocuencia que en nuestros días se ha hecho aún más grande porque desafortunadamente por varios motivos, porque el matrimonio en las regiones más antiguamente evangelizadas está atravesando una profunda crisis. Y no es por casualidad. El matrimonio está vinculado con la fe, pero no de un modo genérico. El matrimonio como amor en fidelidad e indisolubilidad se basa en el amor, en la gracia que viene del Dios Trino, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, quien en Cristo nos amó con un amor fiel hasta la cruz. Hoy debemos entender la plena verdad de esta declaración, contrastándola con la dolorosa realidad de muchos matrimonios que acaban mal. Hay un vínculo claro entre la crisis de la fe y la crisis del matrimonio. Y creo que entre las muchas cosas que está haciendo, de hecho, si reflexionáramos solamente sobre esto, tendríamos más que suficiente sustancia que comentar para alimentar nuestras almas y darnos ánimo
en nuestra vida matrimonial y familiar. Pero creo yo que lo que está haciendo es que nos está apuntando hacia el comienzo para darnos cuenta de que la mejor forma de tratar la crisis de fe, así como la crisis matrimonial, es de observarlas a la luz del plan de Dios. De lo contrario, podríamos terminar haciendo diagnósticos superficiales del problema. Y así como el Advil no es una cura para el cáncer, el tratar los problemas de matrimonio y de familia simplemente en términos biológicos o bioquímicos, sí, hay un lugar donde podemos arrancar a partir de ese lugar, pero el matrimonio es más que pura biología, es más que pura sociología, es más que pura psicología. Es más que todas esas cosas, es un misterio sagrado que tiene sus raíces en la verdad teológica de lo que significa para nosotros como seres humanos de ser creados en la imagen y semejanza de Dios. En el primer capítulo de Génesis, ¿qué encontramos? Permítanme hacer una breve pausa y señalar algo que yo creo es profundo. Cuando ves los primeros 2 capítulos de la Biblia, encuentras la revelación gradual de un matrimonio. Y cuando ves los últimos 2 capítulos de la Biblia, capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, encuentras literalmente la revelación, es el significado de la palabra Apocalipsis. Es la cena matrimonial del Cordero. Así que Cristo es el Cordero, pero es el nuevo Adán. Y la iglesia incorporada en la Santísima Virgen es la nueva Eva. El final de los tiempos es la consumación, es el gozo, es la intimidad, ese éxtasis infinito que todos añoramos, pero que rara vez experimentamos. Como un par de sujetalibros, el matrimonio en el pacto, la alianza antigua que se quebranta y el matrimonio en el pacto nuevo que se consuma. Podemos ver que esto es más que una metáfora o un símbolo que Dios usa de vez en cuando para explicar algún punto. No. Esto representa el mismísimo corazón de su propósito y su plan, no solo para toda la raza humana en la historia de la salvación, sino también específicamente para cada uno de nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras quebrantaduras. Así que en Génesis 1, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. La palabra de Dios es tan poderosa que cuando Él habla, todas las criaturas, todos los seres comienzan a existir desde la nada. Nada aparte del poder de la palabra de Dios. Y luego leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Vemos aquí un cambio gramatical. El discurso divino cambia de una forma sutil pero muy significativa. Hagamos al hombre en nuestra imagen, a nuestra semejanza. Allí en el versículo 26. Y luego leemos en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Y Dios los bendijo. Entonces vemos el concepto de macho y hembra que se aplica a los seres humanos, incluso después de que se habían creado los animales. Pues ¿acaso los animales no se distinguen en términos de género? Sí, claro que sí. Pero nada se dice en cuanto a ser macho y hembra, hablando de vacas y perros y gatos, hipopótamos y rinocerontes. ¿Y por qué? Porque para todas las otras criaturas sobre la faz de la tierra, el ser macho o hembra es simplemente un tema físico, biológico.
mientras que para nosotros es mucho más. Es biológico, es psicológico, es sociológico, pero sobre todo y ante todo es la forma en que fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros, como individuo, como persona, lleva en sí la imagen y semejanza de Dios. Y no es asombroso porque llevamos esa sustancia espiritual que llamamos un alma racional, mediante el cual podemos saber lo que es verdadero y podemos elegir lo que es bueno con el propósito de entrar en relaciones basadas en el amor y en alianzas basadas en un pacto. Si te encuentras solo, créeme que llevas dentro de ti la imagen y la semejanza de Dios. Pero por otra parte, no es solamente una expresión espiritual, una aplicación espiritual para el alma, sino que también es algo físico, se aplica también a nuestros cuerpos, que se distinguen en términos de varón y hembra. Y no es nada imposible de entender. Volteas la página y en el segundo capítulo, ¿qué es lo que ves? Ves que el varón despierta de un profundo sopor. ¿Y qué es lo que contempla? Contempla a su mujer, a su esposa, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Serás llamada mujer porque del hombre viniste. Y así ves cómo los dos se convierten en una sola carne, lo cual es más que un acto físico, es más que meramente un lugar geográfico, donde los dos se convierten en uno en una residencia en particular. No, esto es un misterio que se relaciona a sus almas que se unen en el amor, y también se relaciona con sus cuerpos que se unen en el amor. Como Kimberly y yo descubrimos hace más de 40 años, o hace casi 40 años, los dos se convierten en uno, y aquel uno en el que nos convertimos fue una cosa tan real que 9 meses después tuvimos que encontrar un nombre para nuestro primogénito, Michael. Y él fue la representación física de nuestro amor, pero también la encarnación de nuestra unidad. Y en el proceso, pues todavía éramos protestantes, pero nos dimos cuenta de lo que es hacerse 3 en 1, con un nuevo bebé. Y ese uno en el cual nos convertimos al hacernos padres de familia fue inconmensurablemente más profundo que el uno que éramos anteriormente, como una pareja recién casada, o el uno que yo soy como un ser solitario. Entonces no es hasta el Nuevo Testamento que luz suficiente se echa hacia atrás para que comprendamos el misterio de la Santísima Trinidad. Y como aprendemos del Catecismo y de los padres de la Iglesia, lo nuevo se oculta en lo antiguo y lo antiguo se revela, se realiza en lo nuevo. Y un testamento o una alianza o pacto no es lo mismo que un mero contrato o la última voluntad de un difunto, en cual caso usamos la palabra testamento. No, es un lazo familiar sagrado. Quiero hacer pausa aquí y hacer destacar que confundir una alianza con un contrato es un profundo error y un error muy común, incluso en el mundo católico. En el antiguo Israel hubiera sido impensable, porque en un contrato esto es tuyo y esto es mío. Hacemos un intercambio de propiedades. De antemano podría firmarse el contrato y ese signo es tu nombre y mi nombre. Y los términos con los que los dos estamos de acuerdo.
Pero en una alianza, un pacto, no estamos simplemente intercambiando promesas el uno con el otro, sino que invocamos el santo nombre de Dios. En una alianza sagrada, yo soy tuyo y tú eres mío. En un contrato, las promesas que se intercambian son el pegamento que mantiene unido ese contrato. Un intercambio de propiedades, esto es mío y aquello es tuyo, y cada quien se va por su parte y nunca tendrían que hablarse otra vez más. Mientras que una alianza jamás es así. En una alianza, yo soy tuyo y tú eres mío. No solamente debido a las promesas que intercambiamos en nuestro compromiso, sino por el santo nombre que invocamos, el nombre de Dios. El santo nombre de Dios es el cemento que hace que los dos sean uno, y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, como dice Jesús en Mateo 19. Entonces esto es un misterio, el misterio de la alianza antigua y la alianza nueva. ¿En qué son diferentes? Generalmente pensamos en términos de antes de Cristo y después de Cristo, pero no. La diferencia primordial es que en la antigua alianza tenemos la familia humana, mientras que en la alianza nueva tenemos la familia divina. Esto es a lo que nosotros llamamos la alianza nueva y eterna. En Hebreos 13 y en las palabras de institución en la Santa Misa, la alianza nueva y eterna, el testamento nuevo y eterno. Pero espera un momento, ¿esta alianza nueva no tiene 2000 años de edad? ¿Cómo puedes seguir llamándolo nuevo? Precisamente porque es nuevo y eterno. Entonces, en el antiguo Israel, una alianza forjaba los lazos sagrados del parentesco, lo cual nos mostraba que la alianza familiar era más que una alianza biológica, o psicológica, o sociológica. Y es por esto que malinterpretamos tanto la familia en estos días. Aquellas personas que reducirían la sexualidad a simplemente términos físicos o biológicos, hasta en el antiguo Israel eso sería impensable. Me viene a la mente una experiencia que yo tuve hace muchos años. Una noche mientras regresaba de una clase que acababa de dar en el seminario, estaba escuchando en la radio, buscando diferentes estaciones y encontré una voz conocida, la voz de un locutor de radio, una locutora que se llamaba la doctora Ruth Westheimer. Y yo solo la había escuchado pocas veces anteriormente, pero esta noche en particular fue muy inquietante, muy preocupante. Porque la persona que la había llamado al estudio por teléfono era un muchacho de apenas 15 años de edad, y habló acerca de su novia que tenía solamente 14 años de edad. Y él admitió abiertamente que ellos estaban teniendo relaciones sexuales. Y pensé que esta sería la oportunidad para ella de decirle, de corregirle, pero no. Echó una carcajada y dijo, eso está muy bien. Y luego dijo el muchacho que ellos a veces escuchaban al programa de esta doctora y que practicaban sexo seguro. Ella se rió hasta más y dijo, eso es genial. Y yo estoy sentado en mi carro lleno de explotar de rabia, diciendo, pero señora, ¿de qué demonios está usted hablando? Aquí tenemos a un muchacho de 15 años fornicando con una muchacha de 14 y le estás diciendo que eso está bien hecho y que porque es seguro es hasta genial. Apagué el radio y me pregunté, ¿cuál es el problema aquí?
Todo aquí es el problema. Pero en particular lo que me impresionó en el momento fue que cuando yo tenía 15 años de edad, la sopa Campbell's era buena. Cuando tenía yo 14, las Zucaritas eran geniales. Pero no la fornicación usando anticonceptivos para obtener el sexo seguro. Lo que me golpeó con fuerza contundente en plena cara fue que cuando tú tomas algo que Dios ha establecido como algo sagrado, como algo santo, y lo tratas como algo que sea meramente bueno o incluso genial, eso es prácticamente la misma definición de la profanación. Hemos profanado lo que es sagrado. Y luego nos volteamos y le decimos a Dios y a la iglesia, ustedes tienen un problema con el sexo. No, somos nosotros los que tenemos un problema con esto. De una forma trastornada, muy desordenada. Pues con razón nuestras relaciones son disfuncionales y se quebrantan. Mientras que Dios quiere darnos la medicina de su misericordia para sanar nuestros hogares, nuestros corazones que se han roto. Él lo quiere hacer incluso más de lo que podemos imaginar, más de lo que incluso tenemos nosotros la fe para pedirle. Pero he aquí el meollo del problema. Cuando tomas algo que es verdaderamente sagrado o santo y lo tratas como si fuera meramente bueno o genial, biológico, psicológico, sociológico, nuestra cultura está comprometida en un gran experimento social que estamos viendo ya que es un fracaso catastrófico. Lo hemos visto una y otra vez, millones de veces. Sin embargo, seguimos con lo mismo. Entonces, ¿cómo abordamos este tema? La analogía, pues, que quiero proponerles es que si la Eucaristía es la cena matrimonial del Cordero, así lo describe la Iglesia basándose en Apocalipsis 19:9, entonces tendremos una idea clara de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si tuvieras una persona que viene de la calle, y esta persona tuviera mucha hambre y se acercara al sagrario y lo abriera, y esta persona empezara a comerse las hostias consagradas, me imagino que tú querrías detenerlo, ¿no? Le dirías, no, por favor, no haga eso. Y él diría, lo siento mucho, debí haber pedido permiso. Estas galletitas son deliciosas. Pero lo detendrías, incluso hasta quizás lo invitarías a salir a almorzar, porque a esto lo llamamos la profanación del Santísimo Sacramento. Es decir, tomar una cosa que es sagrada, que es santa, como si fuera meramente buena o incluso genial. Y si esto es verdad en el sentido obvio del Santísimo Sacramento, entonces yo quiero decirles que el sagrado matrimonio es algo que Jesús ha elevado a ser otro de estos santísimos sacramentos. Uno de los 7. Por lo tanto, reconocemos que tenemos que regresar y volver a pensar en todas estas cosas que pensábamos que comprendíamos también, porque no comprendemos la naturaleza y el propósito de algo a menos que regresemos y consideremos el plan de Dios para el matrimonio y la vida familiar. Uno pensaría que en el principio hubieran entendido bien las cosas, pero de hecho creo que todos sabemos lo que pasó. Esta pareja casada, nuestros primeros padres, rompieron el pacto, lo arruinaron a lo grande. Desobedecieron al Señor, se escondieron el uno del otro, se enajenaron ellos mismos
Se tejieron unas hojas de higuera, no nos dicen dónde se las pusieron, pero creo que todos sabemos por la desnudez y la vergüenza que les llegó. Solo quiero hacer una breve pausa y divagar un momento, porque esto me recuerda una historia que oí hace años de un niño pequeño que oyó por primera vez en su clase de religión la historia de Adán y Eva, de cómo pecaron y cómo corrieron para esconderse tejiéndose hojas de higuera. Entonces quiso leer esto por su propia cuenta. Llegó a casa y empezó a hojear esa enorme Biblia familiar que tenían sobre la mesa, y su madre lo estaba observando, y de repente el niño jadeó de asombro porque vio esta vieja hoja seca prensada entre las páginas. ¿Qué es?, le preguntó su mamá. Le responde el niño: creo que encontré la ropa interior de Adán. Creo que a todos a veces nos pasa que entendemos mal lo que hallamos en la Biblia. No hace falta ser niños para hacerlo. Yo pienso que nuestros primeros padres entendieron mal el plan de Dios. El misterio del amor de alianza y cómo los dos están hechos para convertirse en uno físicamente, espiritualmente, pero de un mundo profundo y místico que podría describirse como una unión sacramental. Porque sabemos que un contrato supone el intercambio de propiedad, de promesas. Una alianza supone el intercambio de personas que entran en una unión de alianza bajo juramento, invocando el santo nombre de Dios, el nombre en latín para el cual es sacramentum. De forma que hasta en el lenguaje de lo que refiere a los sacramentos, oímos el lenguaje de lo que refiere a los pactos, a las alianzas. Que el sacramentum, la palabra latina para el juramento de alianza que nos une, curiosamente, la palabra hebrea para este juramento de alianza es sheva, literalmente basado en la palabra hebrea para el número 7, convertido en verbo. Entonces, el hacerte 7, por así decir, es prestar juramento a una alianza. Entonces, sacramentum en latín, hacerte 7 en hebreo. Recuerdo una vez cuando era yo protestante y estaba estudiando hebreo, asombrado de la gran coincidencia de que los católicos tenían 7 sacramentos, mientras que nosotros solo teníamos 2, el bautismo y la cena del Señor, como lo llamábamos. Quizás un poco más acerca de esto después. Nuestros primeros padres fallaron, rompieron la alianza. Y esto también lo tenemos que entender un poco más claramente, porque el violar la alianza es más que violar las leyes. Es eso, pero mucho más. Es romper corazones. Es destruir el hogar incluso antes de comenzar a construirlo. Entonces Dios castiga no para desquitarse con ellos o con nosotros. Dios castiga como lo hace un padre que ama, para hacer que ellos vuelvan a Él y nosotros también. Nosotros no reconocemos la unión matrimonial de la misericordia y la justicia en Dios. Es algo que casi nunca podemos ver en la vida real, en la experiencia humana. Siempre existe una tensión entre la justicia y la misericordia, a tal grado de que cuando administramos la justicia, la misericordia se suspende. Y cuando administramos la misericordia, la justicia parece suspenderse. Pero en el principio los castigos de Dios servían para restaurar, eran actos de misericordia. Repito, no para desquitarse con nosotros, sino para que volviéramos a Él. Y si eso ya estaba allí en el principio, lo vemos aún más claro en la cruz. Ahí vemos la unión matrimonial más asombrosa, más mística de la justicia con la misericordia, con Jesús, el nuevo Adán, yendo del jardín Getsemaní al árbol, que es lo que los primeros padres de la iglesia llamaban al crucifijo. Y allá, al pie de la cruz, se encuentra la nueva Eva, dando su consentimiento a la ofrenda de sí de su hijo. Y allí se puede ver la justicia siendo administrada de forma más perfecta, más pura que nunca, pero también vemos dispensada la misericordia en el mismo acto. También vemos una colosal injusticia, viendo cómo estos verdugos están echando desprecio y tortura sobre el Hijo de Dios. Y aún así, la misericordia de Dios y la justicia de Dios forman tal unidad que no solo nos está redimiendo a nosotros como pecadores, sino también que estos mismos verdugos,
que están en este acto de torturarlo. Y vemos a él, a Jesucristo, que actúa para redimirlos a ellos. Digo, si su corazón no está por estallar, mi cerebro está a punto de estallar en este momento. Es de esto que nuestras almas necesitan alimentarse para comprender lo que significa perdonar de corazón. Para pedir perdón desde el corazón, lo cual yo he hecho cientos de veces y no solo de dientes para afuera, diciendo, oh Kimberly, siento mucho que me hayas entendido mal una vez más. Eso es una falsa disculpa, es convertir la disculpa en un arma. Lamento haberte herido, aun si no fue mi intención, duele igual que si lo fuera. Entonces perdóname. Eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que Dios estaba haciendo en el principio con nuestros primeros padres. Y asimismo en la plenitud del tiempo, en el Calvario. Él no solo tenía la intención de perdonarnos, sino que estaba muriendo en la cruz para lograrlo. Dios Todopoderoso, que también es Dios Todo Santo, no solo tiene la intención de perdonarnos, sino que perdona nuestros pecados contra su santidad. ¿Quiénes somos nosotros para negarle el perdón a un cónyuge que nos haya herido por la 77ª ocasión solo en este día? Tenemos que perdonar si queremos ser perdonados. Entonces esta primera pareja, habiendo roto la alianza, roto corazones, destruyendo también su hogar, entonces pensamos, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pobre de Dios para sanar esto? Bueno, podemos ver que tenemos una serie de alianzas. La próxima ocasión en la que Él renueva la alianza, en Génesis 6:18, es con Noé, pero no es solamente con Noé, sino también con su esposa y con sus 3 hijos. Y sus 3 esposas, todos se suben al arca para este gran acto de redención, de justicia divina, de salvación y de misericordia. Entonces al final tenemos una sagrada familia, un reset, un reinicio hecho por el Señor. Excepto que cuando sigues leyendo después de Génesis 6 y 7, llegas a los capítulos 8 y 9 y te das cuenta que después del diluvio, lo que le pasa a este gran y vetusto patriarca, que es descrito como tan justo, se emborracha y termina maldiciendo a uno de sus nietos. Espera un momento, ¿qué? Digo, ¿acaso nunca sabías de un hombre que tuviera un problema con la bebida? Pues se remonta mucho más atrás de lo que pensamos. Así como Adán desobedece una orden directa de Dios, Noé también termina en borrachera y vergüenza. Y luego tenemos a Abraham, en quien se renueva una vez más la alianza. Abraham también es descrito como justo, pero fiel. Es descrito como un profeta y como un amigo de Dios. Y por fin tenemos una sagrada familia. Tenemos a Abraham y Sara, que están profundamente enamorados. Pero espera un momento, vemos en el capítulo 16 del Génesis que él acepta la sugerencia de ella que tome a Agar, su esclava egipcia, y tenga relaciones con ella. Esta chica se embaraza y deciden adoptar al varón que nace, Ismael, y hacer de esto la forma en la cual Dios cumpliría su promesa de darle un niño. No. Dios no espera que Abraham tenga relaciones sexuales con otra mujer, simplemente porque Sara haya perdido la esperanza. No, de hecho a Ismael se le describe como un hombre fiero, un asno salvaje. Y cuando él crece, claro está, él se convierte en una fuente de profunda división en la familia. Cuando Sara da a luz años después a la risa, ese es el significado del nombre Isaac.
Empieza una gran rivalidad. De hecho, a Ismael se le expulsa de la familia debido a esta rivalidad fraternal, esta disputa familiar que vemos en el capítulo 21 de Génesis. Como diciendo, Abraham, eres justo, eres fiel, eres un amigo de Dios, eres un profeta. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Pues sí. Entonces seguimos buscando y llegamos a la siguiente alianza que Dios renueva en la línea de tiempo de la historia de la salvación. Después de la desobediencia de Adán, después de la borrachera de Noé, después de que Abraham tiene relaciones con otra mujer. ¿Acaso has oído de un hombre o una mujer que ha tenido relaciones sórdidas así? Luego llegamos a Moisés, y Moisés es descrito como todas estas cosas. Justo, fiel, un profeta. También es el hombre más manso en la faz de la tierra. Y somete su voluntad tan humildemente a la voluntad de Dios. A la edad de 80 años se convierte en el instrumento del éxodo, conduciendo al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, de la esclavitud en Egipto, llevando a la familia de Israel al monte Saí para renovar una alianza. Sí, pero no un contrato, porque siguen siendo una familia nacional. Y Él los lidera por los siguientes 40 años hasta el borde, hasta la frontera de la tierra prometida, tratando con toda su desobediencia, con todas sus idolatrías. Llega al punto en que ya no puede más, entonces ¿qué es lo que hace? Estalla en ira, hace como un berrinche de hombre de la tercera edad en la presencia de todos los líderes, por lo cual Dios lo castiga y le niega la entrada a la tierra prometida. ¿Qué? ¿Acaso nunca conocías a un hombre que se creyera justo y tuviera problemas con su temperamento? Claro que sí, es que sí. Este problema ha estado con nosotros por mucho más tiempo de lo que pensamos. Y ni mencionar la siguiente alianza que se renueva con David. David, que es el primero en ser descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo tenemos su adulterio con Betsabé, arreglándoselas para que su marido Urías muriese en el campo de batalla, a pesar de que fue un guerrero feroz y fiel a David el rey. Esto es la fuente del gran salmo penitencial, el salmo número 50. Pero todavía, Señor, ¿qué es lo que estás buscando? Una sagrada familia. ¿Y qué estás encontrando? Falta de santidad. La ruptura, la violación continua de las alianzas. Y sigue ejerciendo, practicando la misericordia una y otra vez. A veces 70 veces por 7 en un solo día. 7,000 veces 7 en una semana. No apreciamos cuán misericordioso Dios es. Y la misericordia en Dios no es mera lenidad o permisividad. De hecho, Santo Tomás de Aquino describe o define la misericordia como el amor omnipotente de Dios en acción. Él se rebajará todo lo que tenga que hacer para levantarnos, para alzarnos, no solo al punto de donde caímos, sino a las mismas alturas de su gloria. Es casi demasiado bueno para creer, pero es la verdad del Evangelio para nosotros, los católicos. Y ya por fin, por último, llegamos al Nuevo Testamento y encontramos aquello que estábamos buscando, lo que esperábamos, lo que anhelábamos, lo que Dios mismo establece, y eso es la Sagrada Familia. De una parte podríamos tener la tentación de pensar, bueno, eso es pura retórica piadosa que todos tenemos como católicos.
la Sagrada Familia. Miren, yo recuerdo oír ese tipo de lenguaje aplicado a Jesús, María y José en Belén, en Egipto y luego en Nazaret, pero nunca me di cuenta. No me di cuenta hasta después de hacer largas búsquedas a través de las páginas de las Escrituras, de la historia de la salvación, que les llamamos la Sagrada Familia porque lo son la primera y única Sagrada Familia. Claro, hasta que llegó la familia Han, jaja, estoy bromeando. La familia Han, no, les cuento que yo voy a confesarme y lo hago todas las semanas. Y lo he hecho los últimos 35, 40 años como católico. Y Kimberly me ha dicho que voy con demasiada frecuencia, pero necesito esa medicina y la necesito en lo profundo de mi ser. Entonces la Sagrada Familia, la única y exclusiva Sagrada Familia, es precisamente a lo que se nos introduce en los primeros 2 capítulos de Mateo y los primeros 2 capítulos de Lucas. Mateo pone el énfasis en la relación de José con María y cómo él va a contraer nupcias con ella de todas formas. No a pesar de las sospechas, y no tengo el tiempo para entrar en esto, pero en la Ignatius Catholic Study Bible, que es la Biblia católica de estudio de la editorial de Ignatius, en las notas de estudio para Mateo, y mi libro Joy to the World, Alegría al Mundo, vemos el estudio sobre San José que se llama Silent Night, Holy Night, Noche de Paz, Noche de Amor. Salvo que en inglés escribo la palabra night con K, que es la palabra que significa un caballero, o sea, un caballero en el sentido militar, que es lo que yo veo que José es. Noten que el ángel le dice, José, hijo de David, no tengas miedo en contraer nupcias con María, porque lo que se ha concebido en ella es del Espíritu Santo. Y repito, no tengo el tiempo para analizarlo esto mucho, pero noten que llamarlo José, hijo de David, parece ser un error por parte del ángel, porque si regresamos un par de páginas atrás, vemos que el padre de José no se llama David, sino Jacob. Por cierto, aquí tenemos una tangente dentro de otra tangente. ¿Se acuerdan de otro José cuyo padre se llamaba Jacob? Sí, si nos regresamos al Antiguo Testamento, al libro del Génesis, ahí tenemos a un hombre llamado José, cuyo padre es Jacob. Él es mal comprendido y opuesto por sus hermanos, pero es descrito como justo y el Señor le dio sueños para que a través de sueños, ¿qué es lo que iba a hacer José? Él iba a salvar a la Sagrada Familia del pueblo Israel, llevando a Jacob, el pueblo de Israel, ¿a dónde? A Egipto, de todos los lugares que podría haberlos llevado, para que tuvieran pan para comer. Ahora, si vemos el Evangelio según Mateo, vemos a José, que es el hijo de Jacob y que es descrito como justo, y tiene sueños para salvar a la Sagrada Familia, llevándolos ¿a dónde? Egipto, de todos los lugares, para proveer ¿qué? A aquel que nació en Belén, y Belén en hebreo significa literalmente la casa del pan. Y podría yo continuar porque hay por lo menos una docena de paralelos entre aquel José, el patriarca, y San José. Pero el ángel no cometió ningún error porque él no está hablando del papá de José. Cuando le llama José, hijo de David, se está refiriendo a la dignidad real de José. Se está refiriendo a la línea davídica, a la dinastía davídica. Y no es por casualidad que él cae dentro de ese linaje, sino que él es el hombre más ejemplar, más justo en toda la dinastía davídica. Y de los 22 reyes que hubo en la dinastía davídica, se pueden contar con los dedos de una mano cuántos de ellos fueron justos.
pero Él es más justo que todos ellos combinados. José, hijo de David, recuerda quién eres si piensas en el león rey. No sospeches tanto de María, ella es una buena chica. No se lo dice porque él no sospechaba. Cuando él se entera de que ella estaba embarazada por acción del Espíritu Santo, él no sospecha que ella le fue infiel, sino que se sospechaba a sí mismo como no siendo lo suficientemente digno. Por eso es que el ángel le dice, José, hijo de David, tú eres miembro del linaje de David y tú vas a traer al mundo al hijo de David. Pero no por medios sexuales, genitales, físicos, biológicos. No, al igual que Dios es Padre, aparte de la fisicalidad, de la sexualidad, de lo biológico, Dios es un Padre virginal. José, hijo de David, no tengas miedo en tomar a María como tu esposa. Él tenía miedo porque él no se consideraba lo suficientemente digno. Al igual que Abraham, al igual que Moisés, incluso Simón Pedro cayó a los pies de Jesús. Después de la gran pesca en Lucas capítulo 5, y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Pero en cada instancia, en cada ocasión, Dios les revela a cada uno de estos hombres que no los está llamando por sus cualidades. Because you've already been called. Joseph, son of David, Sino que los está cualificando porque ya han sido llamados. José, hijo de David, no tengas miedo en tomar a María como tu esposa. La cuestión es sencilla, no tengas miedo. Recuerda quién eres, según el plan de Dios. Según la alianza con David, traer al mundo al hijo de David, quien es incluso más grande que Salomón. Entonces aquí tenemos a un hombre conforme al corazón de Dios, incluso mucho más que el mismo David. Y aquí tenemos a una mujer cuyo inmaculado corazón está tan lleno de gracia, no podemos imaginarnos siquiera la profundidad de su santidad. No tengas miedo en tomar a María como tu esposa, pues lo que se ha concebido dentro de ella es del Espíritu Santo. Y tú también estás lleno del Espíritu Santo. Con razón, esta es una familia sagrada. El Espíritu Santo estaba en el corazón de esta familia. Y así debería ser con nosotros también. Pero ellos no solo son la sagrada familia en aquel tiempo y en ese lugar. Siguen siendo la sagrada familia incluso ahora, aquí y ahora. Porque no están simplemente arriba en el cielo. Le estoy tan agradecido al Papa Francisco por añadir esa frase a la oración eucarística. No solo la Virgen Santísima, sino también San José, su castísimo esposo. Nota que no dice San José, su ex esposo. Todavía están casados. Cristo, el fruto de su amor, la misericordia de Dios encarnada, aún está allí, presente en toda parroquia, en la mayoría de las cuales encontramos el sagrario en el centro y a la izquierda una imagen de la Virgen Santísima y a la derecha una imagen de San José. Cuando tú entras a tu parroquia y ves a Jesús, María y José, eso te recuerda que has llegado a casa, que este no es un círculo cerrado, que este círculo familiar se ha abierto para todos nosotros. Que es por esto que tanto aprecio lo que mi santo patrono, San Francisco de Sales, una vez afirmó que la Sagrada Familia, escribe, es la Trinidad en la tierra, la Trinidad terrenal. De cierto modo, la única semblanza santa de la divina familia es lo que hallamos
en Belén, luego huyendo a Egipto, haciendo su morada en Nazaret, y ahora arriba en el cielo, y ahora aquí también. Yo les exhorto a ustedes, varones en especial, pero a todos ustedes, que entren más profundamente en un vínculo de amor consagrado con la Virgen Santísima, definitivamente, pero también con San José, su esposo. Él fue el primero en estar plenamente consagrado a la Virgen María, muchísimo antes de San Luis María de Montfort. Y ella está consagrada a alguien que es menos perfecta que lo es ella. Muy parecido a como lo está Kimberly. Entonces la Sagrada Familia es una prueba total que Dios establece una alianza con nosotros, primero y antes que nada, y luego Él nos invita a entrar en esta alianza con Él. Habiéndonos creado en su imagen y semejanza y habiéndonos llamado a compartir un amor que da la vida, aun cuando nos caemos de cara, Él permanece atado, vinculado a nosotros. Él nos invita a vincularnos a Él, a atarnos a Él y a volvernos a conectar con Él cuando nos hemos desconectado. Me recuerda una experiencia que tuvimos poco después de habernos mudado aquí a Ohio. Steubenville está solamente como 40 minutos de Pittsburgh, que es mi tierra. Entonces que cuando por fin regresé aquí con mi familia, no podía esperar a llevarlos a un juego de los Piratas de Pittsburgh. Y cuando llegamos al centro de la ciudad, se me había olvidado el tráfico. Estábamos atascados en el tráfico y cuando por fin llegamos tuvimos que estacionar nuestro carro al otro lado del río del estadio. Teníamos que atravesar la avenida Liberty, que en aquel entonces consistía de 6 carriles. Y obedientemente esperamos como una familia en la fila. Kimberly, nuestro hijo mayor, nuestra hija menor de mi mano, nuestra hija Hannah, nuestra hija única. Como le dije a Hannah antes de atravesar, aférrate a la mano de papá y yo me aferraré a tu manita. Y atravesamos con el semáforo verde. Y en ese momento, por algún motivo, este hombre en una camioneta pick-up decidió atravesar el semáforo rojo y vi de reojo que venía hacia nosotros a 30 millas por hora, directo hacia nosotros cuando estábamos en medio de atravesar Liberty Avenue. Hannah lo vio al mismo tiempo y pegó un grito y luego ¿qué hizo? Me soltó la mano. Momentos después de que yo le dije que se aferrara a mi mano. Entonces, ¿yo qué hice? Decirle, ¿quieres sentir cómo se siente ser atropellada por una camioneta pick-up? No, claro que no. Enseguida le agarré la mano y la jalé hacia mí mientras pasaba esa camioneta. Les aseguro, ustedes habrían oído cosas saliendo de la boca de Scott y Kimberly que por lo general no se escuchan. Estábamos enloquecidos de ira. Este tipo, por ahorrarse unos segundos, puso en riesgo a mi familia entera. Y yo al mirar a Kimberly, que estamos tan aliviados de haber llegado al otro lado de la avenida, me habló Hannah y yo medio esperaba que me fuera a dar las gracias, pero no, me dijo que la había lastimado. Me dice, me lastimaste y me enseñó dónde estaba la huella roja en su antebrazo. Y se puso a llorar. Y corrió a su mamá, que la recogió enseguida. Hannah ni siquiera me miraba a la cara. Papá me lastimó, papá me lastimó. Mira, niña, yo te salvé la vida. Pero claro, no lo iba a entender. Yo creo que no fue hasta la cuarta entrada de ese juego de béisbol que por fin vino y se sentó en mi regazo. Y yo pensé, qué bueno, estamos reunidos otra vez.
pero me enseñó el brazo y me dice, todavía está rojo, mira papá, así me lastimaste. Y yo le dije, así te voy a lastimar. Y le dije, y la abracé. Pero me puse a pensar que cómo es cuando Dios nos corrige, nos castiga, estamos pensando que Dios se está vengando, que se está desquitando con nosotros, cuando simplemente quiere que regresemos a Él. Este es el mensaje de la Sagrada Familia, porque ellos han entrado en este pacto, en esta alianza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad terrenal está más comprometida con la santidad de mi hogar, más comprometida que yo mismo. Y nuestros ángeles de la guarda están en confabulación con ellos, podríamos decir confabulación de alianza. Por lo tanto, tenemos buenos motivos para aprovechar la esperanza que se nos presenta, como leemos en el capítulo 6 de Hebreos. Porque la esperanza no está simplemente arraigada en la firmeza de nuestra resolución, en el intercambio de promesas, en los votos que hacemos, porque un voto es simplemente una promesa que le hacemos a Dios. Es más bien en el juramento en el que invocamos el santo nombre de Dios, le decimos así que ayúdame Dios, y está en el sacramentum de nuestro matrimonio. Juramento, el acto, la parte constitutiva de un pacto y no solamente un contrato, en el cual el santo nombre de Dios, nuestra ayuda viene en nombre del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es el nombre del Señor, quien rehace nuestras familias quebrantadas, nuestros hogares quebrantados. Así que este santo nombre, por medio de la Sagrada Familia, nos rehace a nosotros que no somos santos, otra vez nos vuelve a constituir como santas familias, como sagradas familias. Esto es lo que somos nosotros y esto es lo que Él es. Esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que Él hace. El sacramento del matrimonio no lo hace fácil, sino que lo hace posible, divinamente posible. De otra manera sería humanamente imposible perdonar todas esas veces y pedir disculpas cuando hemos sido lastimados. El sacramento es lo que hace posible que nos santifiquemos, que nos convirtamos en el instrumento mediante el cual nuestro cónyuge también se santifica. No es como Dios, como escultor, usa un martillo y nosotros somos el cincel y está recortando a martillazos a nuestro cónyuge. No, nosotros queremos entrar en el tipo de alianza, en el tipo de amor, en el tipo de sacrificio que vemos en Cristo. En la Eucaristía, la cena matrimonial del Cordero. Pude haber dicho hace 41 años en nuestra noche de bodas, de hecho desearía haber dicho, esto es mi cuerpo que se entregará por ti. No lo dije, no lo pensé, pero ahora siempre lo pienso cuando me doy cuenta que Cristo, el esposo, dice a la iglesia, a su esposa, yo pude haber dicho y desearía haber dicho esto a mi esposa si hubiera comprendido el misterio del amor de Dios. Esto es mi cuerpo, nos dice Él a nosotros. Esto es mi cuerpo que se entregará por ustedes. Es lo que nosotros deberíamos de vivir el uno por el otro. Oh, pero tú no sabes cuánto Él me ha lastimado. No sabes cuánto ella ha dicho acerca de mí. Dios sí lo sabe. Y lo sabía hace tiempo, en el primer siglo, cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Y luego derramó el Espíritu Santo sobre nosotros. No es solo el bautismo, es el matrimonio. No es solo el matrimonio, es la penitencia y no es solamente una vez al año.
Podría ser una vez al mes, una vez por semana. Pero les digo esto, que si nuestros doctores fueran gratuitos y administraran la medicina de la misma forma que lo hace Dios, sin ningún costo, nos haríamos trabajar tanto que se morirían. Y esto no es de maravillarse porque nos importa tanto nuestra vida física, nuestra salud física y la salud de nuestros seres queridos. No deberíamos preocuparnos también por la vida espiritual que es eterna, y no solo la nuestra para alcanzar el cielo, sino también la de nuestros seres queridos. Porque para eso estamos aquí, para ser el instrumento primordial por el que Dios concede gracias sobre mi pareja, porque ¿saben quién es Kimberly más que mi esposa, aparte de ser mi esposa? Es la hija de Dios. Y Dios me va a ser responsable en el último día, en mi juicio final, de muchas cosas, pero va a haber una cosa en particular. Miren, cuando yo como profesor doy exámenes, uso muchos ensayos cortos, pero siempre uso un ensayo largo. Y para mí, al final, mi ensayo largo va a ser cómo amaste a mi hija, cómo cuidaste a mi hija que yo te encargué, que yo te encomendé. La lastimaste, ¿verdad? Pero pediste perdón y la perdonaste cuando ella te hirió a ti. Aquí es donde comienza. Todos los días hay que volver a comenzar una y otra vez. Y no es solo lo siento, no es solo yo te perdono, no es solo te quiero, sino gracias. Gracias por los sacrificios que tú hiciste. Y sé específico. Y no solo gracias, sino cuéntame acerca de tu día. Y no te pongas a leer las noticias después de que hiciste la pregunta. Y no solo cuéntame acerca de tu día, sino que me encantaría. ¿Y qué te parece si salimos en una cita? La familia se describe en la iglesia primitiva, basándose en las escrituras, como la ecclesia doméstica, en español la iglesia doméstica. La célula primordial de nuestra parroquia no es solamente el equipo pastoral, sino cada una de las familias. Y aquellas personas que no forman parte de una familia tienen en su parroquia la verdadera familia de Dios, la carne y la sangre de la Sagrada Eucaristía. Los dos se combinan en uno. La antigua alianza, la familia humana según la carne, es precisamente lo que la nueva alianza ha venido para sanar. La nueva alianza en la carne y la sangre de Cristo el Hijo. El Padre, el Hijo y la Sagrada Familia, hecha imagen en la Sagrada Familia, y ahora nos llega a nosotros, para darnos a nosotros lo que yo describiría como las frases de nuestra liturgia doméstica. Levantemos los corazones, los tenemos levantados hacia el Señor. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Lo conocemos tan bien en el contexto de la misa. Tenemos que llevarlo a casa con nosotros y repetirlos desde el corazón. Te quiero, lo siento, te perdono. Gracias por todas las cosas que haces. Gracias por aguantarme. Y Dios aguanta con nosotros. Y Dios nos levanta. Acudamos ahora a Él y pidámosle que concluya la tarea que ya empezó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre en el cielo, te amamos, pero te damos las gracias porque tú nos amas aún más. Te lo debemos todo y sin embargo te damos tan poquito. Tú no nos debes nada porque tú eres el Todopoderoso. Y sin embargo nos lo has dado todo. En la creación,
e incluso más en la creación de la nueva alianza, el nuevo Adán y la nueva Eva y la Sagrada Familia. Señor, esto nos da la libertad de admitir que estamos quebrantados. Por otros sí, pero especialmente por nosotros mismos. Necesitamos ser sanados, y no solo psicológicamente, no solo biológicamente, mediante el uso de medicinas físicas, pero espiritualmente mediante el medicamento de tu misericordia. Ven a nosotros en nuestra quebrantadez y haz de nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. A ti sea toda la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, María y José, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Solo como una breve postdata, quiero expresar mi gratitud a Collins Electric por su colaboración en esta primera presentación. Dios los bendiga.